Buenas noches, David. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Julia. ¿Qué tal? Me encanta que te niegas a ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Es como, no seré yo quien confirme. Somos atemporales. Es más, somos tan atemporales que no vamos a hacer ninguna mención de lo que ha sucedido en la actualidad, porque conociéndonos, esto se subirá a Spotify dentro de 8 meses y va a estar completamente desfasado, como los comentarios del balance del 2022. 21. Pero vamos a hablar de una lectura que también es atemporal como nosotros. Muy bien hilado. Y ese libro es nada más y nada menos que Stone Batch Blues de Leslie Feinberg. Bueno, antes de entrar en detalle, tenemos que llegar a un acuerdo y es el siguiente. ¿Cómo vamos a pronunciar? Claro, ¿por qué no? ¿Cómo vamos a pronunciar la palabra butch? ¿Vamos a decir butch a lo español o vamos a decir butch? ¿Cómo se dice en inglés? O vamos a decir la sua, yo qué sé. En inglés es como más butch, ¿no? Como que es que ni tú ni yo con una U, una cosa así rara. Vamos a decir butch, porque si no tengo que pensar demasiado. Bueno, hay que dar un poquito de contexto y decir que si este libro llegó a mi vida fue por tu presión, como muchos otros en realidad, pero creo que este ha sido como de los que con los que más me has presionado, porque fue en el contexto de la Feria del Libro. Tenía un precio muy económico, muy jugoso, muy apetecible y un tamaño que por ese precio era un chollo. Ya solo el peso lo valía. Sí. El precio por página está ahí compensadísimo, pero a mí no me llamaba la atención porque aquí tu amiga bisexual, que no se identificó como tal en el capítulo de Resistencia Bisexual, y que ha estado sufriendo por esto desde entonces. Es que todo mal. Esa sección de desmentidos y de correcciones que deberíamos tener y nunca hacemos, hoy se inicia con esto, con esta declaración. Pero bueno, tu amiga la bisexual tiene un problema así sutil de lesbofobia interiorizada, muy posiblemente, y como yo no me identifico como una persona butch, aunque hay ahí ciertos paralelismos, y tampoco así a primeras me atraen las lesbianas butch, yo vi semejante título y dije, David, te lo vas a comprar tú porque a mí me da bastante igual este tema. Pero conseguiste convencerme al final. Caíste. Bueno, pues total, que me lancé a la lectura de este libraco publicado en 1993 por Leslie Feinberg, y se trata de un libro no autobiográfico, es autoficción, que yo es un concepto con el que no me había topado antes, en realidad, aunque tiene todo el sentido del mundo, y yo creo que hay mucha gente que en realidad se esconde detrás de la etiqueta de autoficción para literalmente contarte su vida, y a lo mejor solo han cambiado 3 nombres, pero en el caso de esta... ¿Qué ganas? De esta no... ¿Cómo? Nada. ¿Qué ganas de hacer eso también para desahogarme, ¿no? Como cambiar el apellido de las personas y desahogarte. Cambiar 3 vocales del nombre ahí en plan superficción. A mí me da la sensación, no he profundizado muchísimo en la vida de Leslie Feinberg, pero creo que hay clarísimos paralelismos con su vida, aunque no llega a mi conocimiento tan al grano como para decirte punto por punto de su biografía. Entonces yo este libro me lo he tomado como ficción, pero es verdad que la realidad que refleja me la he tomado como esto era así. Entonces en ese sentido me ha parecido súper fascinante porque ni idea de lo que del contexto social del momento. Y es que el libro de Stone Batch Blues, ese es el único contexto en el que voy a decir batch en el título. Te iba a decir justo que acabas de romper la única regla que se ha creado en esta llamada. Todo bien. ¿Para qué están las reglas si no para romperlas? Muy bien, buena excusa, me ha valido. Adelante con ello. Bueno, el argumento de nuestro libro es, básicamente sigue los acontecimientos y los sucesos de la vida de Jess, que es una lesbiana butch
y te va contando más o menos lo que viene a ser su vida desde la tierna infancia y el sentirse ajena a lo que la sociedad espera de ella como mujer, al descubrir su identidad como lesbiana, muy concretamente lesbiana butch, sus primeros acercamientos a la escena gay por medio de bares y demás, y bueno, toda la parafernalia del trato entre las mujeres femme y las mujeres butch, lesbianas femme y lesbianas fuch, venga, y lesbianas butch. David, esto del whisky ha sido la peor decisión quizás de la historia. O sea, no llevamos ni 8 minutos y acabas de confesar ya. En fin, retomo. El libro sigue. La vida de Jess. No me gusta esto. No le voy a hacer justicia. El libro sigue la vida de Jess. No puede ser esto, espérate. Sí, he dicho ya como 14 veces de qué va el libro, ¿no? Sí, la verdad. No sé si quieres añadir algo más o solo quieres repetir lo mismo. Quiero llegar a una versión en la que eso sea potable. Espérate. No sé, es que al final lo voy a tener que puto leer. Es que me indigno. A ver. Stone Batch Blues sigue la vida de Jess. Desde su tierna infancia, cuando empieza a cuestionarse su identidad, porque lo que la sociedad espera de una mujer no es lo que ella tiene en mente, que desde el principio tiene unas tendencias muy hacia lo masculino. Y todo esto empieza en los 70 en Estados Unidos. Y vamos recorriendo su vida desde eso, desde los descubrimientos de la tierna infancia hacia la adolescencia y los primeros coqueteos con los bares gays y demás, sus primeros trabajos y qué tipos de trabajo puede tener una persona que realmente se presenta a la sociedad como de una forma muy masculina siendo mujer. Y hay todo tipo de conversaciones desde, pues eso, relativas al colectivo LGTB, al sindicalismo, a la identidades así más fluidas o trans, y a mí me ha volado la cabeza por precisamente toda la información que da de contexto histórico que a mí se me hacía completamente marciana. Y también, por hilarlo con esa lesbofobia interiorizada mía, me ha puesto de cara con tantas situaciones y tantos argumentos y tantos pensamientos que yo ya he tenido en mi vida, que claro, yo estaba pasándomelo pipa con el libro, era como, pues es que este libro me interpela, sin ser yo nada de eso. Pero cuando hablas de lesbofobia, claro, ¿a qué te refieres? Porque parece aquí que vas como apedreando lesbianas por la calle, ¿no? No, me refiero, es una cosa como mucho más sutil. Gracias por puntualizar esto, porque no quería yo hacerme enemigos. No, más, porque claro, después de no visibilizar tu bisexualidad, ya. Y de las perlas del balance de 2021, qué horror. No, cuando hablo de lesbofobia interiorizada, es verdad, un momento, he dicho lesbofobia y en realidad cuando se habla de esto se habla de homofobia interiorizada. Yo me he ido como a la etiqueta ahí muy al grano. Bueno, en cualquier caso, son como este tipo de ideas preconcebidas y de cosas que se nos escapan y que entran como en conflicto con nuestra identidad más disidente. Y son todo tipo de pensamientos que se te cruzan pues por haber crecido en una sociedad que no espera de ti que seas eso. Entonces van desde cosas súper sutiles y poco dañinas que solo te afectan a ti y muchas veces solo van hiladas a la autoestima, allá que se te vaya de mano y estés ahí siendo un nazi básicamente por esconder el desprecio ese que te tienes a ti mismo. Pero yo me muevo en la esfera de lo sutil y de lo, para mí, yo me hago dañito a mí misma, no a la gente. O sea, es un odio sutil. Sí. Muy bien, bueno. Bueno, solo llevamos 35 minutos de yo intentando decirte de qué va el libro. En fin, no sé si recuerdas que cuando empecé a leerme el libro, yo estaba prácticamente montando una fiesta
simplemente con las 3 primeras páginas, que eran la introducción de Le Autore, y voy a decir Le Autore y la autora indistintamente, porque a Leslie Feinberg se la sudaba bastante el uso de los pronombres. El caso, yo estaba feliz como un bebé solamente con la introducción al libro de Le Autore y la nota de las traductoras de la editorial Antipersona. Editorial actualmente conocida como Levanta Fuego. Que han sido los encargados de traducir semejante tochal al castellano y ponértelo a un precio que es que da risa. Ni lo voy a decir, porque tenéis que ir y comprarlo. En fin, en la introducción de Leslie Feinberg había una notita. O sea, como que básicamente estaba más o menos utilizando la excusa de hey, esta es una reedición y me gustaría como arrojar un poco de luz y de importancia sobre el tema de las personas trans existen y su lucha es la de todos. Y hace como una mención a CC o CC, no lo sabemos, CC McDonald, que es una persona de hecho creo que es como trans. Bueno, sí, McDonald, ¿no? Bueno, claro, sí, o sea, yo aquí españolizando profundamente. Bueno, le dedica con la excusa de esta reedición el libro a CC y a toda la lucha trans, porque CC, sí, McDonald es una persona una mujer trans que acabó cumpliendo un tiempo en la cárcel porque en un altercado callejero en el que ella y sus amigas fueron violentadas por la gente gritando improperios, pues qué casualidad que la policía decidió mandar a la cárcel a la mujer trans que se defiende. Y nada, pues Leslie Feinberg, de hecho te inicia el libro plantándote una fotito de hey, me fui a visitar a CC, y yo me quedé muy contenta, muy satisfecha, muy feliz, porque uno de mis mayores miedos de estar leyéndome un librito ahí a tope de lesbianismo feminista era toparnos con nuestras amigas las transfobas. Entonces, a mí eso me dejó muy tranquila. Poco hemos tardado, ¿no? En traer el melón sobre la mesa un día más. Un día más aquí abriendo el meloncito, pero bueno, bien, me alegro de que esta vez al menos no sea para presenciar su aparición, sino simplemente de ver que no están ahí. Sí. O sea, la verdad que fue un enorme consuelo. Y después, el motivo por el que la nota de las traductoras me hizo muy feliz fue no solo por el hecho de que me parece muy agradecido, o sea, yo le daría la bienvenida a todo tipo de notas de los traductores en cualquier libro. Es como, joder, has pasado mucho tiempo en esas páginas y has tomado decisiones, ¿por qué no escuchamos las voces de los traductores más a menudo? El caso es que no solo te explicaban por qué habían utilizado según qué pronombres o lo mucho que les había costado intentar escoger vocabulario que se alejara de las marcas de género en castellano, porque es verdad que en inglés hay muchas palabras que las puedes decir así y suenan genérico y no estás especificando el sexo de la persona, rollo children y demás. Entonces, claro, a la hora de traducir, estas chicas estaban como, realmente que hubiera querido Le Autore aquí. Entonces, un trabajazo. Además, y muy agradecida a esa nota. Además que el tema de las lenguas y las marcas de género es muy curioso porque hay algunas que son muy, muy neutrales. En comparación con el castellano, muchas. Sí. Pero hay algunas, como el húngaro, que, por ejemplo, para hacer la distinción entre hombre y mujer, tienes que mencionar explícitamente la palabra hombre o mujer, para que quede claro si te refieres a un género en concreto. O creo que en turco, por ejemplo, una persona de mi círculo, que es no binaria, que es de Turquía, me hablaba de la comodidad de expresarse en turco por no tener casi en su totalidad marcas de género. Y como de repente al hablar en inglés se le complicaba porque había mucha marca, ¿no? En ese sentido. Ya, la verdad que se ahorraría muchísimo tiempo si pudiéramos prescindir de ese tipo de marcas. Bueno, me gustaría, como una última nota con respecto a las traductoras, recalcar cómo describen ellas, o sea, cómo definen ellas el nombre, la etiqueta de butch y la etiqueta de femme en las primeras páginas del libro, porque me pareció como una forma tan elegante
Bueno, dejémoslo aunque me pareció súper elegante. Pero esta es la forma en la que estas chicas definen la palabra butch. Dicen, butch es aquella mujer lesbiana que interpreta una masculinidad destinada a atraer mujeres y a sentirse cómoda consigo misma. O sea, esa nota final, ese a sentirse cómoda consigo misma, ese hacer lo que les salga literalmente de dentro y sin juzgar ni nada, me pareció tan elegante, tan bonito, tan declaración de intención de las traductoras. Y lo mismo hacen con la palabra fem. Dicen, mujer lesbiana que interpreta una feminidad destinada a atraer mujeres y a sentirse cómoda consigo misma. Como en el caso de la masculinidad de las butches, la clave es que la feminidad de las fems está destinada a mujeres sáficas. Una butch se reapropia de algo que le ha sido vedado, la masculinidad, para construir su identidad. Una fem se reapropia de algo que le ha sido impuesto, la feminidad, para construir su identidad. Es que está muy bien escrito. Es como, ole tú. Me gusta mucho la parte de reapropiarse, ya sea de lo prohibido como la masculinidad o lo impuesto como la feminidad. Sí que ahí la pregunta que me hago es, porque comentabas como que es tanto la butch como la femme es una mujer lesbiana que interpreta una masculinidad o feminidad destinada a atraer mujeres. Uh-huh. Y yo ahí me pregunto hasta qué punto la expresión de género está destinada a la atracción de las personas. Bueno, sí, ahora que lo dices me ha sonado como raro el decir, estás reduciendo tu identidad al busco la atracción de alguien. Sí, ahora que lo dices me ha sonado curioso. O sea, no sé hasta qué punto, ¿sabes? Una expresión de género tiene esa marca de la búsqueda de la atracción o algo así, no sé, bueno. Cierto. Pero sí que toda la parte de reapropiarse sí que me ha parecido como muy, muy interesante. Bueno, y una última nota, porque por eso de ubicar el título del libro, también definen lo que es una Stone Butch, y lo describen de la siguiente manera, pero he de decir que pese a lo que voy a definir a continuación, he escuchado que hay como debate en torno a esta etiqueta. Pero bueno, ellas dicen, una Stone Butch es una butch que por disforia, trauma, asexualidad o cualquier otro motivo no desea tener relaciones sexuales que impliquen ser penetrada. Y el término opuesto no, en realidad un término que también se le asigna a las fems sería la high fem, que es una fem que solo recibe o no le gusta penetrar o tocar los genitales de su pareja. A mí esto me parece como muy cerrado el concepto. Ambas etiquetas me parece como too much, uh-huh. Y creo que hay como debate, supongo que había ya debate en su momento y ahora lo hay online sobre la validez de estas etiquetas, pero me da la sensación de que al menos las traductoras lo hacen de una forma elegante y poco conflictiva, pero no sabría yo decirte estoy a topísimo con esta definición, yo digo sí. No sé. Yo es que no tenía ni idea de que era Stone Butch, o sea, no sabía, no conocía ese término para nada. Y yo tampoco. No sé si existe algo, o ¿sabes si existe algo en castellano parecido a esto? No tengo ni idea, porque es que, claro, también en castellano lo que viene siendo, si existe una cultura de lo butch, me es completamente ajena, no conozco. Pero es verdad que el título del libro y la etiqueta de Stone Butch sí que cuadran con la protagonista del libro, que uh-huh. es Jess, y que se niega, en su caso suponemos que es a raíz de las continuas barbaridades y violaciones que le van sucediendo a lo largo de la vida, y esto no es un spoiler porque desde la página 6 están pasando horrores. Wow. Era como un carrusel de, por favor, va a haber un respiro, va a irle algo bien. Uh-huh. O sea, es bastante explícito y bastante brutal. De hecho, iba a comentar un poco con respecto a eso. Entonces, en el caso de la protagonista,
cuadra con que su decisión de a mí no me tocas, pero es que ni te acerques por aquí, yo si acaso te doy placer a ti, pero no me gusta esto, sí que cuadra con la razón del trauma sexual. Claro, sí que me parece curioso por cómo existe un término por el hecho de que no desea tener relaciones con penetración. Y creo que también refleja un poco la centralidad que tiene la penetración en las relaciones sexuales en general, que muchas veces ni siquiera se considera sexo o una relación sexual el caso de que si no hay penetración. E incluso muchas veces desde la cis-heterosexualidad se cuestiona el sexo entre dos personas si no hay un pene de por medio que pueda ejercer de penetrador, ¿no? En plan de, pero vosotras dos, chicas, ¿cómo lo vais a hacer? Tal, o sea... Sí. Bueno, yo he visto incluso tíos que no consideran infidelidad si su novia ha tenido alguna relación con otra mujer, porque, bueno, como no ha habido pene, pues claro, eso no es nada. O sea, no computa. Y también es como... un poco el como minusvalora la relación que puede haber entre dos mujeres, ¿no? Como que siempre... Sí. Que eso incluso se ha dado durante la historia, ¿no? Incluso en el franquismo, cómo se perseguía, por ejemplo, a los maricas y en cambio a las bolleras no, o no tanto, porque eran más invisibilizadas, ¿no? Era como que, bueno... Total, tremendo. Es muy curioso cómo todo gira en torno al coito y en torno a la penetración. Ya, la verdad es que si no has topado nunca con las etiquetas estas de Stone Batch y de High Femme, es como, ¿qué? O sea, de verdad necesitábamos una etiqueta para especificar si te tocan o no te tocan, o haces o dejas de hacer, no sé, es como, guay. Bueno, todo este comentario ha sido como de las 3 primeras páginas del libro. Sinceramente no te he hablado nada de lo que viene siendo el interior, la historia y demás. La última nota que quería comentar es que Leslie Feinberg, que era una comunista convencidísima, consiguió reapropiarse de los derechos de este libro y permite su reproducción, su edición y su venta de forma completamente libre. Como que solo pide unos mínimos así para cubrir cosas como venta del libro, como el pasar por imprenta y cosas así, pero por su convicción ultracomunista y ultra para la gente, el libro está incluso disponible en descarga gratuita en su página web en inglés. Yo recomiendo que ya que se han hecho el trabajazo de traducción la gente de Antipersona, cojáis el libraco porque además es precioso y ya solo por esas traductoras, o sea, vale la pena. Maravilla, pues ahí queda entonces. Totalmente. Bueno, hay que hacer una advertencia que yo creo que ya ha quedado claro por lo que he dejado caer antes, pero es un libro muy violento, muy brutal. Y como ya te digo, creo que es en el capítulo 1 ya estás siendo testigo de violaciones y las cosas van a más. Que de hecho, a mí esto me dejó un poco caritrini, porque... Caritrini. No sé a quién le ha escuchado esto, lo de caritrini, pero como que me parece maravilloso. Me gusta mucho. Lo he debido escuchar en un podcast, por supuesto. Caritrini me suena a las teorías queer, por supuesto. ¡Es verdad! Bueno, pues me dejó muy caritrini de este libro la barbaridad de violencia a la que se exponen las lesbianas butch. Porque es verdad que hay mucho retrato de enredadas en bares y demás, y yo venía al libro como con esta idea preconcebida de lo que has comentado antes, de que las lesbianas pasan mucho más desapercibidas en lo que viene siendo el mundo de la inversión y del ofender al señor cisetero de turno. Pero me equivocaba, porque según el retrato que dan en este libro, las personas que peor lo llevan son entre los gays muy afeminados, las drag queens, por supuesto, y las butches que ofenden con solo llevar pantalón, camisa y el pelo engominado hacia atrás. Claro, al final esa invisibilización deja de existir en el momento en el que están representando una expresión de género disidente, masculina, ¿no? Sí. Claro, porque por su masculinidad, claro. Claro, a las femmes en este tipo de escenarios de redadas policiales y demás,
pues lo que se describe son pues comentarios sexistas, que estás buscando que no te pueda dar un hombre, no sé qué, no sé cuánto, pero las butches van violación tras violación, y una cosa que me pareció absolutamente terrorífica y no sé cómo no me había planteado antes, es el hecho de que, claro, como es la propia policía la que está haciendo esas barbaridades con drag queens y butches y demás, estas personas cuando salen completamente destrozadas de la cárcel, con heridas brutales o habiendo sido completamente apalizadas en la calle, no pueden, también por el sistema sanitario americano, no pueden ir al hospital, porque con ese tipo de heridas tienen que explicar de dónde viene la movida, y no pueden, porque lo primero que va a hacer el hospital es decir, ¿qué? Policía, preséntense aquí, por favor, o sea, explíquennos esto. O esta persona no nos está contando lo que pasa. Policía, venga aquí. Entonces se convierte en una lectura súper angustiosa porque cada vez que sucede algo brutal, que es cada 3 páginas y media, sabes que están a riesgo de peligro de muerte por un golpe mal dado, por una violación que te desangra o por vete a saber tú. Entonces tienes que tener estómago para leerlo, pero a mí se me hizo una lectura fascinante porque era un continuo de escenarios y de situaciones y de como rituales de comportamiento que me eran completamente ajenos. Me parece brutal el abuso policial contra los colectivos vulnerables, y además es que muchas veces hablamos de, pues hablando de la historia, ¿no?, del colectivo LGBT, hablamos de diferentes puntos en los que queda claro cómo ha habido esa cantidad de abusos, pero es que incluso a día de hoy, ¿no?, podemos ver en movimientos respuesta como el Black Lives Matter y todo esto, sí, como todavía el cuerpo policial, que se supone que está ahí para proteger a la ciudadanía, sigue cometiendo abusos contra colectivos vulnerables, y que hay muchísimo trabajo por hacer o por destruir, porque claro, es toda una estructura que se sustenta en la base de el monopolio de la violencia que tiene el Estado. Sí. Es fascinante porque, de hecho, ahora que sacas el tema Black Lives Matter, claro, el leer sobre este nivel de violencia policial, pero la víctima es alguien del colectivo LGTB, a mí me ha chocado muchísimo más por el hecho de que, claro, yo por mi condición de persona blanca no puedo llegar, o sea, puedo empatizar, pero no soy capaz de imaginarme esa situación infligida hacia mí. Pero este tipo de escenarios era como me separan décadas, o sea, es tremendo. De hecho, una de las cosas que también me dejó muy caritrini, de nuevo, es que la excusa que utiliza la policía para meter semejantes zurras, bueno, no es la excusa de la violencia, es la excusa de hay que poner orden y os tenemos que llevar al cuartel. La excusa es algo que se ha llamado comúnmente la 3-piece rule, la regla de las 3 prendas, supongo, y que por lo que he estado mirando en internet, nadie confirma que eso estuviera realmente, o sea, que hubiera algún tipo de documento que estableciera eso o demás, o que la gente de la época de los 70 siquiera hablase de la 3-piece rule. A lo mejor es un término de esto que nos ha llegado ahora, mirando hacia atrás. Pero sí es verdad que en el libro se menciona el hecho de que si las drag queens, como las butches, si no llevan 3 prendas consideradas femeninas en el caso de las butches, o masculinas en el caso de los hombres, eso ya es motivo para, lo siento, esto es desorden público, te vienes a la cárcel. Es decir, que tienen que llevar mínimo 3 prendas, sí, del sexo que le habían asignado al nacer. Exacto. Claro. Que ya de por sí te abre todos los debates a ¿pero qué estamos llamando prenda de ese género? Pero, en fin, es tremendo. Sí, yo también había leído mucho sobre esto, que precisamente no queda claro hasta qué punto era una manera de referirse dentro del colectivo LGBT a cómo trataban la policía a ese colectivo, o si incluso era algo que la policía hablaba, pero que no, en efecto no había como nada escrito, ¿no? Yo por lo que he leído de eso, eran como leyes de no sé qué momento del siglo XIX. Venga. En el que no en ningún momento trataban el tema del género, sino que era leyes en los que se intentaba que la gente pues no se pintara la cara o no intentara como esconderse bajo otra apariencia en público.
Y no sé muy bien hacia dónde iba, pero bueno, como que eran leyes mucho más antiguas que se retomaron para usarlas contra el colectivo LGBT. Manda narices, ¿eh? Y ahí sí que, por lo que he leído, no solo se ha usado contra el colectivo LGBT, porque además parece que ahora ya ese tipo de leyes no se usarían, pero al parecer en el 2011 se usaron contra... ¿Qué? Se usaron contra el movimiento este de ocupar Wall Street, porque como llevaban máscaras, como llevaban como caretas cubriendo su cara, claro. de nuevo era... O sea, se pudo usar esa ley, ¿no? Se pudo retomar esa ley para detener a esa gente y para forzar sus identificaciones. Y es increíble como una ley del siglo XIX que no tenía nada que ver se usa para forzar ciertos estereotipos de género, para forzar la... Sí. Conveniente, nos viene bien. Qué maravilla, bueno, maravilla no, pero menuda ironía, ahora que sacas el ejemplo de Wall Street, que, oye, la gente no puede ir con una máscara de V de Vendetta, de Guy Fawkes, pero los policías en según qué ocasiones pueden ir perfectamente sin su numerito de placa y, oye, no me grabes, que es que cositas pasan. O sea, sí, lo que hablábamos, ¿no? Del monopolio de la fuerza y cómo parece que están ahí para defendernos, pero de repente cuando te ves frente a ellos casi te sientes tú indefenso por lo que puedan hacer contra ti, ¿no? Y eso lo he visto yo incluso el año pasado en las manifestaciones que hubo en contra de la violencia hacia el colectivo LGBT que ha habido en España y que la policía ha acabado cargando contra los manifestantes. Entonces, y luego hay una manifestación neonazi y parece que la policía, claro, va abriéndoles paso por todo Chueca. Entonces, bueno, pues todo bien. Hasta ahí... Como que te preguntas cuánto ha cambiado todo el sistema. Y ahí sí que yo me cuestiono muchas veces cuando de repente en la manifestación del orgullo LGBT de 28 de junio o la que se celebra en Madrid en julio, que desfila la policía. Venga. ¿Hasta qué punto tiene sentido eso, no? Y hasta qué punto no hay que hacer otros pasos previos antes de poder dar la bienvenida a ciertos cuerpos que todavía muestran unos niveles de violencia hacia el colectivo o unas estructuras que son problemáticas. Es que si nos ponemos a hablar de los eventos de blanqueamiento, no salimos de ahí, o sea, es terrible. Y una última nota que quería apuntar sobre este tema de la ropa, que también me llamó la atención, es el hecho de que, claro, en el momento en el que te plantean que ser una lesbiana butch es un riesgo, porque o sea, no te camuflas. O sea, lo que se denomina el passing, que lo hemos visto tantas veces utilizado para hablar de la experiencia trans, el hecho de que una persona transicione y pueda pasar desapercibida ante los ojos del resto del mundo, pues también es aplicable a gente homosexual. Pero en este caso, el de las mujeres butches, no hay narices a gozar de ese privilegio. Entonces, en ciertos momentos de la novela se te mezcla ese panorama con la conversación de, claro, es que llega un punto en el que es mucho más seguro, si tu inclinación va hacia ese camino, transicionar, o sea, hormonarte y realmente que llegue un punto en el que realmente este mundo de hombres ciseteros violentos y gravemente ofendidos por tu estética te dejen en paz porque no sepan identificarte. De hecho, también, esto me dejó muy descolocada, hay tanta conversación en torno a los baños, el uso de los baños públicos, porque para las butches es el horror. O sea, les gritan las mujeres cis hetero y por supuesto, también las personas trans se arriesgan a que si no tienen un passing perfecto se les venga encima todo tipo de personas. Claro, de repente está esa línea súper delgada entre eres demasiado masculina para el baño de las mujeres, pero no suficientemente masculina para entrar en el baño de hombres porque además te identifican como una mujer. Y eso para las lesbianas butch y luego para las personas trans también, ¿no? Existe esa delgada línea y me parece como muy interesante porque además me he comprado recientemente... No quería yo abrir esto tampoco en este capítulo, pero bueno, como que me he comprado un libro que habla del género y es el libro de género, una historia gráfica. Ajá. Y me parece muy interesante también cuando habla en un momentito en una página de los baños públicos
y de cómo a principios del siglo XIX, cuando empiezan las ciudades como a expandirse y a crecer por la industrialización, se empezaron a crear baños públicos solo para hombres. Perdona, no Claro. tenía yo conciencia de esto. ¿Qué dices? Y es a partir de como 1860 aproximadamente cuando empiezan a darse los baños para mujeres. Y al parecer, cuando se empiezan a crear estos baños para mujeres, hubo quejas de que las mujeres de clase obrera los convertirían en burdeles y que no iban a ser... Ujú, y de que no iban a ser espacios seguros para las mujeres de clase media. ¿Qué? Entonces, es la misma historia claro, repetida 1000 veces. es como siempre la intención de expulsar a una parte y siempre da la casualidad que es la parte más vulnerable dentro de algo tan Entiendo. estúpido como un baño público. Y también habla mucho en este libro, bueno, mucho, media página, de, de cómo la Lo existencia... suficiente para dejarte, para impactarte. No, porque este tema de los baños, que me parece que en realidad en España no era un tema hasta que de repente se creó el tema, y de cómo la existencia de estos baños públicos segregados nos habla también de lo peligroso de la presencia del género opuesto en público, pero luego en privado no, cuando en realidad en privado es donde ocurre más frecuentemente la violencia de género. Cierto, cierto es. A mí, la verdad que la aparición de este tema me resultó súper chocante porque para mí toda la conversación en torno a los baños públicos se me hace súper marciana, o sea, se me hace como una cosa tan manufacturada para encontrar como un hombre de paja y una excusa estúpida para argumentar ideas de mierda, pero de repente aquí lo he visto perfectamente incluido en la narración y llega un punto, bueno, como he dicho, el libro es tan intenso y tan brutal que hubo momentos en los que yo llegaba a sorprenderme de decir, Dios mío, esta persona tiene que ir al baño y yo te juro que lo estoy viviendo con terror. O sea, no estás leyendo un libro de miedo y yo estaba con sudores fríos de, por favor, ¿qué va a hacer? ¿Le va a reventar la vejiga o de verdad va a entrar? ¿Y qué va a pasar si entra? O sea, ¿qué le van a hacer? Entonces, no sé, me ha parecido como una forma tan eficaz de decir, hey, que esto ya era un tema, míralo, experiméntalo y ahora llévatelo a la lectura del día a día porque lo están convirtiendo también en el mismo tipo de movida y es como, ¿cómo puede ser que esas personas que ya sufrieron esto en su momento puedan ahora utilizarlo en contra de alguien? O sea, me fascina. Esto no es, puedo. esto es además una de las cosas que dentro de las teorías queer, la teoría antisocial, que quedó muy bien explicada en el superíndice. O sea, qué buen alumno que hace referencia, de verdad. Pues justo hablaban de cómo, o una de las teorías que dicen es cómo la discriminación en realidad no se puede erradicar, sino que simplemente cambia el foco. Y en realidad esto es un buen ejemplo que podría fundamentar esa teoría, yo creo, ¿no? De cómo en realidad sí, al final las butch o las lesbianas más masculinas parece que ahora ya en los espacios públicos como unos baños son bienvenidas, pese a que en aquel momento no lo eran, pero de repente el foco se ha movido hacia el colectivo trans. Sí, 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 muy conveniente. Esto, me parece terrorífico esta idea que acabas de lanzar de los problemas no desaparecen, simplemente cambian de cara momentáneamente. Terror. No, Espero que no mal. sea así, pero bueno, es la teoría que... No puede ser. En fin. No puedo. Es que siempre abrimos el melón, pero en este libro tenía que salir. Está el melón, necesariamente. en este libro está el melón. En este libro está el melón. Entonces, bueno, te iba a hacer también un breve comentario porque no voy a hacer un comentario súper cronológico del libro, lo de ir recorriendo la infancia, la adolescencia, los primeros trabajos, etcétera, etcétera. Básicamente eso es lo que cubre el libro. Entonces os podéis imaginar toda la comida de cabeza que hay, todas las conversaciones en cuanto a la identidad y demás. Pero hubo una pequeña notita, un momento en la infancia de Jess, la protagonista, en el que ve por primera vez a una mujer butch y como que se queda completamente en shock, en plan, ¡oh! Perdona, ¿eso es posible? Entonces he rescatado una de sus reflexiones de la tierna infancia que a mí me interpeló y decía así:
nunca había visto a una mujer adulta que fuera como creía que iba a ser yo al hacerme mayor. No había mujeres en la tele que se parecieran al reflejo del espejo, tampoco en la calle. O sea, es una tontada, pero realmente como que se desbloqueó un recuerdo en mi memoria que era el haber pensado lo mismo, el decir, yo no soy capaz de imaginarme de mayor. O sea, no por una cuestión de, Dios mío, ¿llegaré a la edad adulta o me quedaré en el camino? Sino una cosa de, ¿qué pinta voy a tener? Porque lo que yo veo a mi alrededor es un tipo de mujer que es que yo creo que no voy a ser, entonces, ¿qué seré? Y me parece como una reflexión curiosa y me preguntaba si te pasó a ti en algún momento algo parecido o alguna vez has tenido un pensamiento similar. Nunca, no, yo nunca, quizá también es por esa falta de referentes, nunca lo había pensado, pero nunca me imaginé cómo iba a ser. No sé si alguna vez llegué a proyectar para ver si podía imaginarlo, pero desde luego nunca, o al menos no tengo recuerdo de haberme imaginado de mayor de alguna manera concreta. Qué pensamiento tan chocante, ¿eh? El pararte a darte cuenta de, ala, jolín, no... Posiblemente nuestros amigos de esa época estaban ahí imaginándose con su coche, su casa, su no sé qué, sus pintas, su corte de pelo, su botox, su lo que sea, y nosotros estábamos en plan... Sí que sería... Yo miro al espejo y no sé qué vería. Sí que sería interesante el ver, ¿no? Cuánto de esto sucede dentro del colectivo, a ver hasta qué punto la falta de referentes sí que afecta o impacta a la hora de imaginar tu edad adulta o incluso la vejez. Sí, la cosa es que si bien me chocó esta idea y dije, ¡hala! Es verdad, yo sentí algo parecido. No tengo ningún recuerdo como el que expresa Jess en el libro de y entonces la vi. Esa era el tipo de persona que yo iba a ser. Yo no tengo ningún recuerdo de repente... De hecho, tampoco tengo un recuerdo de decir, mamá, ¿qué es ser lesbiana? O algo así, no sé. No tengo algo grabado a fuego de decir, ¡oh! ¿Perdón? O sea, a lo mejor puedo remontarme y pensar en referentes de ficción o algo por el estilo, por ejemplo, pero ya estaba, yo creo, en la adolescencia y demás, pero para mí ayudó mucho a la normalización. Atención, Aquí no hay quien viva. Me parecía maravilloso porque te estaba presentando personas lesbianas y gays de todo tipo de palo, de superpluma, nada de pluma, y perfectamente integrados en los dramas del edificio sin que todo estuviera basado en yo soy esto. No. Tenemos movidas, las tenemos todos. Entonces creo que eso ayudó, pero no tengo un recuerdo de... Espérate, ¿qué? ¿Eso se puede hacer? ¿O ese tipo de persona existe? No lo tengo. Cierto, no, yo tampoco lo tengo. Creo que no sé hasta qué punto también juega un papel el hecho de esa homofobia interiorizada de aquella época de en cuanto a lo mejor ver algún referente que en realidad obviamente lo que salía en la tele en aquella época era como mucho más estridente y decir, oh, yo no soy eso, como renegando de aquello y no sé, esa plumofobia, ¿no? Pero sí que no recuerdo como tampoco ningún referente específico. Sí que luego con el tiempo he escuchado que, por ejemplo, tuvo mucho impacto social, que no sé hasta qué punto fue así, también Hospital Central. A topísimo con Maca y Esther, o sea, primeras referentas lesbianas, vivan ellas. Eso lo he escuchado y además que se llegaron a casar y tal, bueno, como que... Sí. Yo no sé por qué me acaba de cruzar la mente la imagen de Boris Izaguirre, que posiblemente fue una de las primeras personas gays y abiertamente viva la pluma con la que nos cruzamos en televisión, aunque yo no era de quedarme hasta tarde y ver esos programas. Completamente, pero... sí. En fin, otro de los temas así con muchísima presencia en el libro es el tema de la comunidad en los bares gays. Le llaman bares gays, pero desde el principio del libro establecen, o sea, se toman el tiempo para dejarte claro que no eran bares que se publicitaran como aquí somos gays, sino que era una cosa que gradualmente se iba gestando y los dueños de los bares decían, hay un potencial, vamos a contar con que esta gente va a ser discreta y se van a pasar los contactos y así tengo una clientela fiel, etcétera. Y eran espacios en los que convivían gays, lesbianas, personas trans y drag, aunque en el libro se centran muchísimo en la alianza entre personas lesbianas
y las drag queens. Que a mí esto me llamó la atención, o sea, como que lo tenía mucho más... O sea, asumía que las drag queens a topísimo con sus gays, pero de repente como estas relaciones de amistad súper genuina y de cuidados... De hecho, la protagonista, Jess, la primera vez que entra en un bar gay, debe de ser menor de edad, está en la adolescencia, y como no sabe ni cómo moverse, ni a quién puede mirar, ni con quién puede hablar, ni no sé qué, desde el primer momento como que le toma bajo su ala una de las drag queens que está por ahí, y enseguida está en plan, chiqui, ni se te ocurra ir a hablarle a esa femme tan guapa que está en la barra, porque es que esa es la novia de esta otra butch que está por allí y te parte las piernas, es que a lo mejor estás un poquito desubicada. Entonces ese momento es como súper bonito de alianza y de necesitas un mentor, una figura que te guíe y te dé unos básicos sobre cómo moverte en esta escena. Y me pareció súper curioso. Te quería preguntar si tú tienes algún tipo de referente sobre cómo eran estas escenas en los años 70 o demás, en sus momentos de gestación. Claro, sí que es verdad que aquí, bueno, estamos hablando de Estados Unidos, porque en realidad sí que sería También interesante cierto. ver cómo sería, por ejemplo, en España o incluso en Latinoamérica, en otros Buah. países, cómo se ha dado. Eso sería un temazo para el libro. Se ha Buah. podido dar de manera muy diferente. Yo creo que, bueno, algunos libros de recuperación de la memoria histórica que se están haciendo, incluso publicaciones en algunos blogs, sí que van en esa línea. Y yo de lo que sé de Estados Unidos es como que, por ejemplo, lo que comentabas de los dueños de los bares y de que no eran bares gays per se y todo esto. Yo por lo que he leído, incluso muchos de ellos estaban regentados por mafias. Y eran como baretos de, bueno, antros, ¿no? Sí, sí, claro, sí. que al final no era el típico bar X, sino que eran bares realmente, pues que se juntaba la gente, como diría nuestra amiga Brigitte Vasallo, la gente de los márgenes, ¿no? Ah, uy, qué bonito, ¿eh? Qué bonito y qué triste también. Totalmente. Yo no conocía, por ejemplo, ese tipo de alianza que se reproduce o que se representa entre la comunidad drag y las lesbianas. Sí que lo que había leído es que, por ejemplo, en algunas memorias de Stonewall y tal, había leído que a muchas mujeres lo que les pasaba es que cuando intentaban significarse políticamente a través del feminismo, se sentían rechazadas por ser bisexuales o lesbianas, y cuando se metían en la comunidad LGBT, al final, como sí que muchas veces estaba sobre representada por los hombres gays, y entonces también se sentían un poco rechazadas por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces como que era difícil encontrar esos espacios en los que realmente Total. había una interseccionalidad y era realmente genuino, ¿no? O que se sentían 100% integradas en ese sentido. Ya, qué difícil es ser mujer. Y sí que tiene he de sentido a lo decir. mejor que las... sí que tenía sentido a lo mejor que las drags, precisamente por abrazar esa feminidad y por trabajarla, como que crearan ese tipo de alianzas. Sí, de hecho, una parte muy determinante de estas alianzas es la defensa en contra de la violencia esta brutal que sufren. Muchas de las situaciones que se plantean en los capítulos en los que están en el bar y demás es el hecho de que tenían todo tipo de códigos para alertarse las unas a las otras de viene la policía. Desde algo visual como una luz roja que avisa de que se va a liar parda, a que alguien esté en la puerta pendiente. Y una cosa que me dejó bastante en shock, que escuché en una charla que precisamente debatían alrededor del libro, era el comentario de una de las ponentes, creo que era una de los ponentes, que decía que, claro, que ese estar dispuesto a la violencia, a lo que sea, con tal de defenderse, y ese estar en alerta continuamente y tejer uniones y alianzas y demás, a día de hoy, en un presente mucho más cómodo para según qué personas, lo hemos perdido. Y había como cierto tonito como de nostalgia de, joder, en el pasado sí que sabían cómo hacer las cosas y estaban dispuestos a todos, y ahora somos unos individualistas de tres pares de narices. Y a mí me chocó mucho porque no se me había ocurrido leer ¡uf, qué bien estamos, eh!
así. O sea, era como una contralectura de a lo mejor estamos más débiles que nunca porque nadie se plantea actuar como haga falta. Y yo no sabía qué pensar, me quedé como muy descolocada con esto. O sea, no sé si está relacionado, pero como que veo la conexión con todo el tema este del homonacionalismo y de cómo la integración de parte del colectivo es a costa de la expulsión de otra parte, ¿no? O incluso de Sí. otras identidades, que también un poco de lo que hablábamos antes de las teorías antisociales. Pero bueno, un poco ese tema de... Es que ahora de repente yo soy defensor de las teorías antisociales. Experto. Después de no haber entendido nada. Pero sí que todo ese tema de hasta qué punto, por la integración social, hemos vendido una lucha colectiva que realmente podría haber significado una manera diferente de entender las relaciones, de entender el sistema y de entender o de construir, ¿no? Y, o sea, sí que entiendo, creo que la crítica esa de hasta qué punto hemos llegado a un individualismo que quizás ha acabado destruyendo todo ese potencial que se estaba creando en aquella época. De revolución, sí. Es que es verdad que como que mucha gente se queda en el confort de... nos hemos asimilado con la norma. Qué bien, qué respiro, qué gozo en el alma, vamos a vivir tranquilos. Y de vez en cuando te das cuenta de que es como una asimilación tan por encima, tan... perdona, no somos iguales. Y a lo mejor, si lo analizas un poquito, no quieres ser igual que la norma. Exacto. Entonces, es una pérdida. En fin, otra cosita que me ha chocado verdaderamente. Yo te estoy haciendo como un repaso de las numerosas veces que me he quedado boquiabierta con la lectura, más que repasarte el argumento. Pero en todo este momento en el que Jess entra en la escena de los bares y se familiariza con... o sea, hay más gente como yo, y no solo como yo, sino que también hay mujeres femeninas a las que les gusta el estereotipo con el que yo me identifico. ¡Guau! ¿Qué es esta maravilla? Ahí entra lo que a mí me ha parecido absolutamente mind-blowing de la novela, que es las dinámicas entre las butches y las femmes. Porque, de nuevo, yo es que aparte tengo lo que viene siendo -7 de experiencia en bares del ambiente. O sea, y de hecho en Chueca es que creo que he estado pasando por Chueca, pero no he estado realmente en bares. Entonces, lo que viene siendo toda esa cultura la tengo completamente ignorada. Entonces, de repente, leer desde la perspectiva de cómo lo vive una mujer butch en los 70, todo tiene como un cariz así como de ritual, de cómo te tienes que mover por el bar, con quién tienes que hacer alianzas, cómo ni se te ocurra acercarte a la ex de no sé quién, pero tampoco mires bien a esta que le gusta no sé cuánto y es la jefa del Comando Butch. Entonces he hecho como una pequeña selección. Comando Butch, me gusta como nombre de agrupación. Sí. He hecho una pequeña lista de cosas que a mí me van llamando la atención de lo que viene siendo la dinámica femmes y butches. Entonces, para empezar, me chocó muchísimo, a ver, yo inocente de mí, pero me estaba chocando tanto que los comportamientos estuvieran tan asentados en estereotipos de género. O sea, las butches están como muy, muy, muy aspirando a ser un galán, un señor, sin serlo, porque dentro de... O sea, es como toda una vida muy contradictoria, es muy como de... Tengo que ir yo, la persona butch, a cortejar a la femme, tengo que llevarla a una cita, tengo que venir con la moto, yo llevo la moto, no va a conducir ella porque no sé qué. Pero después a la vez las conversaciones con las femmes es como... Las femmes les hacen ver nosotras somos las que hablamos de sentimientos, vosotras entendemos que no, pero tranquila que yo te voy a hacer como de psicóloga y te voy a intentar sanar con el don de la palabra. O sea, reproducción completamente de los estereotipos de género, pero claro, proyectados sobre dos mujeres. Proyectados sobre dos mujeres y después con otro tipo de... O sea, con algunas alusiones que te quedas como muy... ¿Qué está pasando? Porque las femmes, por ejemplo, les dicen ojito, chiqui, con ser excesivamente masculina, porque como me trates como con la absoluta misoginia de un señor, te dejo aquí. O sea, es que quiere... Como que la mayor aspiración que tienen las femmes es como
conseguir pasar la barrera de dureza de las buches y que se abran un poquito y les hablen de sus sentimientos, pero no pueden porque son buches y es como, ¿de qué estamos hablando, por Dios? ¿Qué es esto? Entonces, otra de las cosas de las que hablan también, por ejemplo, las buches son súper, o sea, te saltan a la mínima y son súper violentas y posesivas con respecto a su pareja actual o a su sex, y es como, ¿really? Tenemos que reproducir eso. Masculinidad tóxica, ¿no? Reproduciendo no solo una masculinidad, sino también la toxicidad. Total, total. Y después también dentro de los propios bares tienen como sus zonas, en plan, como muy macho todo, muy de, este es nuestro territorio, esta es nuestra gang, ¿esto qué coño es? Esto es un bodrio. Pero después también era como muy refrescante los momentos en los que los personajes femmes se hablan de ellas, porque claro, también viven muy en lucha con la idea de, yo estoy empoderada dentro de lo que puedo, con mi identidad, y me ha costado lo mío identificarme como una lesbiana femme, pero tengo passing. Uh-huh. O sea, yo en la sociedad parezco una mujer cis-hetero de la vida. Entonces, no me gusta, no quiero tener passing, no quiero que se asuma de mí que soy hetero y que tengo un señor esperándome en casa. Y a mí ya esos puntos me estaba volando la cabeza porque era como, pero señora, que a los demás les están abriendo la cabeza. ¡De las gracias, por favor, de que usted tiene passing! Entonces, no sé, era como, wow, no soy... Bueno, sí que me parece como muy interesante, ¿no? Esa reapropiación de lo femenino, pero diciendo, sí, pero aquí estoy y mi identidad sigue siendo disidente. Uh-huh. Es decir, que no es simplemente que, o sea, puedo tener passing, pero igualmente eso no hace que sea menos disidente o que no esté representando igualmente una identidad que no encaja con el sistema. No sé, es súper fascinante. De hecho, yo creo que ya la última vuelta de tuerca de esas situaciones que se presentan entre femmes y butches fue en algún punto del libro en el que la protagonista se topa con unas amigas del pasado que son dos butches, y resulta que con el paso del tiempo estas dos amigas butches han empezado a salir y son pareja, y la protagonista, o sea, le explota la cabeza, le falta vomitar. De hecho, el texto es como, no podía prácticamente ocultar mi asco por estar viendo a dos mujeres butches besarse, y yo, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué es este libro? ¡Qué fascinante! No me lo puedo creer. La cerrazón. No sé hasta qué punto era así, en general, en esa época. Bueno, yo creo que hoy ya está como bastante superado todo eso, ¿no? Pero sí que creo que igualmente se sigue reproduciendo los estereotipos de género. Ahora incluso quizás más que antes, las posibilidades de imaginar otras maneras de relacionarnos están muy limitadas en pos de la pareja cis-hetero que se proyecta sobre nosotros. Pero me parece muy curioso ese binarismo que se crea, ¿no? Esa súper radical entre las femmes y las butches. Sí, de hecho, lo que a mí me inspiraba era pensar, wow, qué cosas que ahora mismo nosotros desde el colectivo LGTB damos por, ok, esto está bien. ¿Qué cosas dentro de 30 años le volarán la cabeza a otras personas que digan, pero madre de mí, vidas que ni se lo planteaban o pensaban completamente opuestos? O sea, eso me parece, wow, fascinante. Sí, yo creo que incluso a día de hoy podemos ver que hay muchos debates, ¿no?, dentro del colectivo. Sí. Y hay división en algunas cosas que creo que eventualmente ciertos argumentos acabarán posicionándose en un posicionamiento mayoritario, y el otro argumento o los otros argumentos quedarán como relegados a wow, mira lo que se pensaba. Ya, de hecho creo que esto lo hemos comentado ya alguna vez, que nos da un poquito de miedo ver qué será lo que se asiente como la norma de... Bueno, sí, había estos debates, pero todos sabemos que la respuesta correcta era X. ¿Qué será X? Claro, porque al final no dejan de ser discursos que se imponen o que se supone que socialmente se llega a un consenso mayoritario, pero que no tiene por qué ser lo correcto. Y ahí es donde está el miedo de que melon again se impongan ciertos discursos transfobos o que hagan la vida de las personas más difícil. Ya. O sea, es tan simple como decir eso.
Sí, muy elegante, muy bien. Puedes ser traductora de este libro. Bueno, estamos ya llegando al final de este comentario y tenía un poquito de reticencia de entrar en este tema, no solo porque es nuestro melón favorito, sino porque también es un poquito spoiler del libro. Pero, en fin, yo creo que el viaje es tan tremendo y además no es el tipo de libro de ¡oh! que acaba así, sino que es como una cosa más de disfruta el viaje si es que puedes, porque tampoco... o sea, pasan cositas. Pero bueno, en algún momento del libro, la protagonista, Jess, está hasta las santísimas narices de haber sufrido tantísima violencia y como no acaba de sentirse del todo cómoda en su identidad, se plantea espérate, pero ¿y si transiciono? O sea, atención, porque una de las excusas que se da a sí misma, en plan, no, quizás no debería, es pero yo no siento que haya nacido en el cuerpo equivocado, yo no me he sentido niño de pequeña ni me siento señor. Simplemente, o sea, me identifico mucho más con ser una mujer butch, pero estoy hasta las narices de que me hagan de todo, de que me acosen, me ataquen, me hagan daño. Quiero simplemente tener paz. Entonces, acaba siendo como una decisión la que toma de hormonarse, operarse, transicionar y demás, que está como más basada en el necesito que no me identifiquen, necesito que me dejen en paz, necesito tener una vida en la que puedo ir al baño y que no me pase ninguna barbaridad. Y esto también se me hacía como complicado de sacar el tema porque es como, ¿acaso dando argumentos a personas con problemas que viven en el melón? Sí, ¿no? Es un poco problemático cómo se puede leer hoy esto, precisamente sí. Como muchas veces se intenta vender que las personas trans quieren transitar o quieren hormonarse por el patriarcado o como son en realidad mujeres que no aceptan que son mujeres por todo el acoso que han sufrido. Pero también es curioso que, en este caso, por lo que has dicho, entre otras cosas se quiere hormonar por el acoso que recibe en los baños. Uh-huh. Pero es que de hecho no es tan sencilla la historia, porque llega un momento en el que se ha hormonado lo suficiente, se ha quitado pecho, le ha salido barba y demás, y ya o sea, teniendo una constitución más cercana al estereotipo masculino y ya con su estética butch, consigue tener passing. Entonces empieza a tener una vida de qué bien, nadie me ataca, consigo ir al baño. De hecho, ese relato de cómo por fin puede ir a puto mear, se te caen las lágrimas, es como por fin lo ha conseguido, o sea, yo no puedo más. Pero ahí empieza a contarte cómo de repente empieza a ser esclava, y digo esclava porque cambia el uso de pronombres simplemente como forma de supervivencia, para que la gente le llame de forma masculina en la calle y no suceda nada. Pero llega un punto en el que como que casi que se retracta de esa decisión, porque es como, es que yo no soy un hombre, no quiero esto, y el haber dado ese paso, claro, para las mujeres fem, las lesbianas fem, deja de ser una persona que le atraiga. Uh-huh. O sea, todo ese grupo de gente hacia las que ella sentía atracción, ya no, desaparece. Y esas conversaciones además son súper descorazonadoras. O sea, en el momento en el que toma la decisión de transicionar, tiene una pareja y claro, la pareja le está diciendo es que yo no he luchado tanto por mi identidad de mujer lesbiana fem para que ahora la gente me vea en la calle contigo y se piense que soy una hetero más con mi señor. Wow. O sea, es que no me da la gana y es como, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está haciendo este libro? Esto es fascinante. ¡Guau! ¿Esto en los 70 qué? Entonces, sí, le estamos dando a lo mejor argumentos a la gente que está tocadita de la cabeza, pero me parece todo tan humano, tan real, tan vulnerable y no hay forma humana de leerse ese libro, a no ser que estés malito, e irte a pensar lo peor, uh-huh. Sino esta es una vivencia tan dolorosa. Uh-huh. Y creo que es un ejemplo muy bueno de cómo precisamente los estereotipos y las expectativas de la sociedad pueden forzar a la gente a hacer cosas con su propia vida o su cuerpo que a lo mejor no quieren. Y
Y creo que incluso a lo mejor se puede usar como contraejemplo, ¿no? De toda esa gente transfoba que está hablando de toda esa gente que se arrepiente, y quizás no habría tantos arrepentimientos si lo tratamos de una manera mucho más natural y no forzamos a cierta gente a realizar ciertos cambios o realizar ciertas transformaciones con su propio cuerpo que no quieren realizar. Y si tuviéramos una sociedad con unas cajas menos estancas, Total. a lo mejor sí que tendríamos espacio para ello. Y me ha parecido curioso lo de que no se identifica como trans porque no se siente como un hombre en el cuerpo de una mujer, ¿no? Sí, y como que nunca identifica el decir, yo de pequeña no decía, mierda, tenía que haber nacido hombre, sino era una cosa como más de, quiero poder hacer lo que quiera, vestir como quiera, que me atraiga a la gente que quiera. Sí. Luego es curioso porque, por ejemplo, toda esa narrativa de el cuerpo equivocado, yo creo que incluso el mismo colectivo trans lo problematizaba hace muchísimo tiempo, que como que era un discurso más biomédico o simplista para intentar entender o para que la gente cis-hetero pudiera entender más a lo que se referían y tal, pero wow, me parece como muy interesante toda esa historia. Partiendo de la base de que la protagonista casi se vomita encima con ver a dos butches besándose, su conocimiento de la vida trans y demás, o ya su forma de entender las dinámicas entre femmes y butches, es como, te queda bastante que aprender. Entonces, en ese sentido también es como una lectura muy guay, porque es que vas viendo cómo da pequeños pasitos. También se medio empieza a interesar por el mundo sindical y la lucha obrera y demás. Y ese es uno de los temas que más le flipan a Ale Autore. Entonces, ahí puedes entender que ha condensado pequeñas ideas de lo que ha sido su viaje, pero o sea, no refleja realmente estos son mis pensamientos, claro, y me quedé aquí y esta persona soy yo y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, en fin. Bueno, creo que le voy a poner fin a este intenso comentario leyéndote al menos algún fragmentito de esa parte en la que habla de la experiencia trans, porque estuve continuamente seleccionándome textos y diálogos entre Jess y la novia, pero te voy a leer el siguiente, que me parece bastante elocuente. Dice: durante toda mi vida me han dicho que había algo tremendamente malo en mí por la forma que tenía de ser mujer. Pero si creen que soy un hombre, me consideran un joven agradable. Está bien ser como soy. Algunas partes son divertidas. Estaba muy atrapada como marimacho. Está bien ser libre para hacer pequeñas cosas como ir a un aseo público o al barbero en paz. Está bien que te sonrían los desconocidos o que liguen contigo en un bar. Entonces hace una pausa y dice: me siento como un fantasma, Edna, como si me hubieran enterrado viva. Para el resto del mundo nací el día en que empecé a tener passing. No tengo pasado, no tengo seres queridos, no tengo recuerdos, no tengo identidad. Nadie me ve, ni me habla, ni me toca. Y es que, claro, en el momento en el que transiciona y empieza a ser invisible a los ojos de la gente de la sociedad, ya no puede hablar de su pasado, ya no puede hablar de dónde viene, qué le interesa, qué personas le gustan, ya no tiene incluso acceso a ligar con el tipo de personas que le gustan, porque ya no le ven como le veían antes. Y otra de las cosas también que le sucede es que en el momento en el que empieza a hormonarse y su imagen en el DNI y demás no se identifica con cómo es, no puede siquiera, pues yo qué sé, abrir una cuenta bancaria, salir de las fronteras del país, hacer todo tipo de gestión que implique enseñar tu DNI. Entonces, en toda esa parte, tú por un segundo respiras tranquilo, en plan, tiene passing, ya puedo ir al baño, madre mía, menos mal. Pero de repente se ha quedado sola. Claro. O sea, es una isla entre la gente. Qué duro, y me recuerda muchísimo en el libro que leí de medicina trans, que comentábamos también en el balance de 2021. Ahí recuerdo que hablaban de cómo durante el siglo XX, a principios del siglo XX y tal, cuando empezaba a tratarse el tema del género, los médicos que trataban con personas trans aconsejaban u obligaban a estas personas a cortar lazos con cualquier persona y empezar una nueva vida en un nuevo sitio con un trabajo acorde a su género, entre comillas. Venga. Es decir, pues claro, si era una mujer trans, le decían, bueno, deberías dedicarte a la educación o, ¿sabes? Cosas así. Ay, Dios. Y
Y cómo muchas veces si las personas trans no querían cortar lazos, incluso porque a lo mejor su pareja estaba de acuerdo con todo, dudaban de que realmente fuera una persona trans. Es terrorífico, es como que nunca hay paz. Da igual el escenario, nunca hay paz. En fin, pese a todo lo que he dicho, a la brutalidad en la que he hecho tanto hincapié, a esta tragedia tras tragedia tras tragedia, me parece una lectura tan fascinante. O sea, no hacía más que marcarme páginas y hablar conmigo misma en plan, ¿qué? ¿Que las cosas eran así? ¿Que esto pasaba? ¿Que qué? Madre mía, no sé, me ha parecido fascinante, entonces de verdad no puedo estar más agradecida de que me forzaras a comprarme ese libro en la Feria del Libro. Todo el mundo debería tenerlo. No sé, me parece increíble. Me alegro mucho porque que al menos a veces el forzar a alguien a algo sea para algo positivo, después de estar hablando de cómo la sociedad nos fuerza a Ya, diferentes estereotipos. Pero bueno, entonces en este sentido al menos fue algo positivo. Madre mía, la paradoja. ¿Y qué te estás leyendo ahora, Julia? Pues me estoy leyendo Los pobres de espíritu, de nuestro bien amado Joaquín Conejero. Joaquín C. Rayo. Joaquín Uy, C. C. Martín Rayo. Martín Rayo. Blame it on the whiskey. ¿Y qué tal? Muy bien, o sea, está siendo pura sátira campestre de las profundidades de España, que lamentablemente el tipo de escenarios que se te plantean son muy de, yo esto lo he visto ya en la televisión, en las noticias, en política, continuamente. Great. Pero es divertido, o sea, lo bueno de la sátira es que al final, como te lo están presentando con humor, te lo tragas y se te hace un poco menos dañino agrio. el reconocer la sociedad. Es agridulce. Sí. ¿Y tú qué te estás leyendo? Pues yo estoy leyendo un libro que, de hecho, hablando de libros que se lanzan hacia otra persona, un libro que me regalaste tú que se llama What White People Can Do Next. Ajá. Es decir, qué es lo que los blancos, las personas blancas pueden hacer precisamente por, de la lucha antirracista. Exacto. Tengo mucha curiosidad por ver qué tal se da, porque era como un librito bastante pequeño, bastante accesible, y me llamó la atención esa cosa de está dirigida al hombre blanco. O sea, Sí. Soy todo oídos, quiero escuchar. Es interesante, tengo ganas de ver qué es lo que se plantea de cómo desde la blanquitud, signifique lo que signifique eso, que ya es un tema interesante, se puede hacer algo, ¿no? Se puede aportar. Desde luego. Oye, mira, y muy bien hilado también con los temas de brutalidad policial que hemos estado tratando, la verdad. Cierto. Pues estamos en una muy buena racha, ¿eh? En realidad estamos como muy dinámicos en cuanto a lecturas que tienen un potencial de comentario importante. Así que a ver si seguimos así. Estamos teniendo suerte. Muchísimas gracias, Julia, por toda esta lectura y todos estos temas súper interesantes. Y nos vemos muy prontito. Hasta prontito.